Joel 1:1. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Hermanos, todos los creyentes, todos, sin excepción, aún los recién convertidos, tenemos la Biblia como un tesoro que nos pertenece. Es nuestro. Lo sentimos la Biblia como propia. Y los verdaderos creyentes queremos ir a ella porque es la palabra de nuestro amoroso Dios que nos ha salvado. Pero es común que al abrir las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, el hermano que con sinceridad y sed va a la fuente, que es la palabra de Dios, no entienda, no sepa cómo interpretar lo que lee, no vea relación con su vida como creyente y que incluso malinterprete lo que en ella dice. Y en esto tampoco ayuda una iglesia evangélica que ha abandonado la exposición seria de la palabra de Dios. Una evidencia de esto es aquella profana frase que proclaman algunos que se profesan creyentes y con la que probablemente usted se vea identificado en su pasado, quiera Dios que sea así su pasado. Esta profana frase: mi Dios es el Dios del Nuevo Testamento, no ese Dios del Antiguo Testamento. Y esto lo que muestra es que, aunque con sinceridad muchos se acercan a las Escrituras del Antiguo Testamento especialmente, muchas veces no la interpretan correctamente, no la entienden y no ven relación con su vida. Es probable que muchos de los que estamos aquí nos veamos identificados con esto, aunque ya hayamos desechado tan profana frase y tan ignorante como considerar que el Dios que se revela en el Nuevo Testamento no es el mismo del Antiguo Testamento, una locura a todas luces. Hermanos, el verdadero creyente está dotado por el Espíritu Santo de Dios, que ilumina la palabra de Dios para él. Sin lugar a dudas, sin la presencia del Espíritu Santo no lo podría hacer. Pero son nuestras propias limitaciones, nuestra inconsistencia, nuestra indisciplina, nuestra pereza en su estudio, lo que nos hace tropezar a la hora de acercarnos a la palabra de Dios e interpretarla correctamente. En esta iglesia local hemos procurado generar los espacios de edificación para que el creyente tenga las herramientas para el estudio de la palabra de Dios. También en la predicación expositiva de todo el consejo de Dios que ha dejado en su palabra. A Dios sea la gloria. No estamos haciendo nada más allá de lo que el Señor nos ha dado. En ese sentido tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Y para continuar con esa tarea, la semana pasada iniciamos una serie de sermones sobre el Antiguo Testamento, específicamente aquellos libros que conocemos como los profetas menores. E iniciamos este estudio dando varias pautas sobre los graves errores que se tiene a la hora de predicar del Antiguo Testamento, si es que se predica del Antiguo Testamento. Pero este punto quiero recordar, este es el norte que queremos mantener, que queremos tener siempre presente a la hora de exponer estos libros de los profetas menores. Estudiarlos sin perder de vista el momento específico dentro de la historia de redención en que fueron escritos. Y sin lugar a dudas, este es primordial, procurar ver en ellos, en los profetas menores, a aquel que es el cumplimiento de lo que estos profetas anunciaron, nuestro Señor Jesucristo. El orden en el que están siendo expuestos estos libros es cronológico.
de acuerdo a cuándo fueron escritos. Y esto es lo que nos permite es tener siempre presente el momento que vivía el pueblo de Dios en ese momento en que fueron escritos los libros. Iniciamos hace 8 días con Abdías y hoy nos corresponde el libro de Joel. ¿Quién era Joel? Joel, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Ahora, allí a simple lectura podemos ver que Abdías pues era un profeta, palabra de Jehová que vino a él. Lo único que nosotros sabemos de Joel es que era hijo de Petuel, y sobre Petuel no se dice nada más en las escrituras. Obviamente era Joel un profeta. Su nombre significa Jehová es Dios, en un diminutivo, Joel, Jehová es Dios. Ese era Joel, un profeta de Dios, un hombre capacitado por Dios y escogido para traer su palabra al pueblo. ¿A quién estaba dirigida primariamente el mensaje de Joel? Hermanos, hemos visto que hay varias clasificaciones que se hacen con los libros de los profetas menores, pero en ocasiones se clasifican para su estudio de esta manera en 3 grupos, de acuerdo a quién iba dirigido el mensaje. También se hace cronológicamente: los profetas antes del exilio, los profetas durante el exilio y los profetas después del exilio. Pero también nos es muy útil la clasificación de a quién iba dirigido el mensaje. Los profetas, por ejemplo, a Israel, eran profetas que traían en anuncio las advertencias de Dios al reino del norte. Recuerden que todos estos profetas escribieron cuando ya había pasado ese tiempo de la unidad del reino, donde Saúl, David y después Salomón tenían todo el pueblo, el reino de Israel como uno solo. Pero aquí, en el hijo de Salomón, ya se había dividido el reino, en el reino del norte Israel y en el reino del sur Judá, en un proceso continuo de decadencia que vamos a estar viendo. Así que hay unos profetas que se dirigían a Israel, el mensaje dirigido al reino del norte. Hay otros profetas que su mensaje era a Judá, sus advertencias, las advertencias de Dios iban a Judá. Y después los profetas en el exilio. ¿Por qué los profetas después del exilio? Porque los profetas después del exilio solamente traían un mensaje a un solo reino que quedó. Porque el reino del norte, Israel, en un momento específico fue borrado, derribado totalmente e inexistente. Así que después del exilio iban directamente al reino de Judá. ¿A quién estaba dirigido primariamente el mensaje de Joel? Joel estaba dirigido al reino de Judá. Joel, capítulo 2, versículo 1, nos muestra a quién iba dirigido específicamente su mensaje. Dice: tocad trompeta en Sión. 2:1, ¿no? Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta ¿en dónde? En Sión. Dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Así que esto se confirma que el mensaje era para el reino de Judá, porque hay numerosas referencias a la casa de Jehová, haciendo referencia al templo que estaba en Jerusalén. Hay referencias a Jerusalén, la capital del reino de Judá, y también hay referencias, como acabamos de leer, al monte de Sión, que es el monte donde estaba fundado Jerusalén. ¿Cuándo escribió Joel? Joel escribió tan solo 100 años después de que Salomón muere y que el reino es dividido. En el 930 más o menos antes de Cristo muere Salomón,
y el ministerio de Joel se desarrolla cuando Joás se convierte en rey de Judá, tan solo 100 años después, muy reciente de que el reino se ha dividido. Ahora, teniendo estos detalles que son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿cuál es el mensaje del libro de Joel? El tema del libro de Joel es el día del Señor, el día del Señor. Ahora, tantos aspectos tiene este tema crucial, que es fundamental en las Escrituras, que obviamente no lo vamos a agotar en una sola predicación, pero aquí, en el libro de Joel, se anuncia aquel gran día del Señor y con él, unido al anuncio de que vendrá un día de juicio, un día tremendo, también unido a este anuncio, viene la preciosa promesa del derramamiento del Espíritu Santo, la promesa de la habitación continua del Espíritu Santo en los creyentes. Este es el tema de Joel. Y el mensaje de Joel presenta ese anuncio de el día del Señor y la promesa del Espíritu Santo de una manera que crece en escala. Así lo va a presentar y vamos a utilizar estos 3 escalones que suben en intensidad con el propósito de proclamar el día del Señor y la promesa del Espíritu Santo. Lo vamos a ver el sermón también en esos 3 escalones. El primer escalón, Joel presenta una tragedia que está viviendo el pueblo, una tragedia actual. Y ante esa tragedia, un llamado al arrepentimiento y a la humillación del pueblo, clamando a Dios por misericordia. En el segundo escalón, y esto va creciendo, anuncia una tragedia, un juicio aún mayor, usando esa tragedia actual que ellos están viviendo. Y ante ese juicio, y esto es importantísimo, encontramos una vez más un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse al Señor y el anuncio de cuál es la respuesta de Dios ante ese arrepentimiento: perdón y restauración. Una tragedia actual que están viviendo, un llamado al arrepentimiento. En ella, un anuncio de un juicio aún mayor, más grande, y a través de él, un llamado al arrepentimiento, a volverse al Señor, y la respuesta de perdón y restauración que Dios dará si el pueblo viene humillado delante de él. Y en ese segundo escalón ya llega a lo que llamaríamos la realidad sublime del gran día del Señor. El día del Señor en su sentido escatológico, o sea, del cumplimiento de los tiempos, del final de los tiempos. La manifestación sublime de la gracia de Dios, de la misericordia ante el arrepentimiento de un pueblo si se arrepiente, y la promesa de que derramaría su Espíritu Santo en él, pero sin perder en este día del Señor escatológico también el sentido de terrible juicio de parte de Dios a todos aquellos que se endurecen. Primera etapa entonces de la presentación de Joel del día del Señor, una tragedia actual y un llamado al arrepentimiento. Joel capítulo 1 versículo 2. Dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué es lo que está aquí describiendo Joel? Está describiendo una terrible
plaga de langostas que en ese momento ha venido sobre el pueblo. Cuando Joel dice la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta no son animales distintos, son diferentes etapas del desarrollo de la misma plaga, desde gusanito hasta la langosta ya grande. Ahora, esta figura nos sirve para decir algo acerca de la literatura profética. Mal hacemos si nosotros, cuando vamos a estudiar estos libros, nos quedamos en expresiones con una gran riqueza simbólica y que tienen como objetivo primordial mostrar algo. Muchos de ustedes tal vez, e incluso tal vez se congregarían en una iglesia donde esta frase se volvió casi que un clásico. Ahora mismo, todo lo que comió, el saltón, el revoltón, la langosta, ahora fu. Para reprender toda situación adversa, económica, que las personas están viviendo en ese momento. Aquí la plaga es real. Pero cuando se está hablando de esta plaga, en cada una de sus etapas, al entender que es literatura profética y que tiene un propósito, lo que está diciendo es que es una calamidad en toda su intensidad, en todo su desarrollo. Esto es lo que ha acontecido al pueblo. Ha venido una plaga que se ha manifestado en toda su intensidad. Es real, la están viviendo, son langostas de verdad. Ahora, a partir de aquí y hasta el versículo 20, describe el daño de la plaga y el impacto, y esto es muy importante, que tiene sobre todas las personas de Judá. Hasta el versículo 20 dice que la plaga ha afectado al borracho que se quedó sin nada de beber, como lo encontramos en el versículo 5. También ha afectado a los campesinos que se quedaron sin cosecha, como lo dice en el versículo 11. Pero incluso hasta los sacerdotes que se quedaron sin ofrenda y sin libación para su servicio en el templo y para su sostenimiento. ¿Qué es lo importante notar aquí en cuanto a las consecuencias de esta plaga? Es importante notar que sobre todos en el pueblo todos han sufrido las consecuencias. Todos han sido afectados por esta tragedia. Desde el borracho, que uno podría decir le vino por borracho, pero incluso el campesino e incluso los sacerdotes. Un evento, una calamidad real en toda su dimensión que ha afectado a todos en el pueblo. Y ante esta tragedia, un llamado a humillarse y a buscar al Señor. Versículo 14 de Joel 1. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Note aquí que Joel no dice específicamente cuál es el pecado del pueblo por el cual ha venido esta plaga. ¿Y por qué sabemos que esta plaga ha venido por una situación de pecado? Porque aquí se invita a las personas a humillarse. Por eso dice: proclamad ayuno. Usted encuentra en todo el Antiguo Testamento que el principal propósito del ayuno es humillación a causa del pecado delante de Dios. Pero también ha llamado a congregar asamblea. Vengan todos a la casa de Jehová, congregarse, clamar a Jehová, porque ay del día. Joel no especifica por qué pecado en particular ha venido, solamente borrachos, pero hemos visto que ha afectado a todos. Así que no menciona nada. Pero lo que sí nos hace entender que esto ha venido con un propósito es que se anuncia un ay, se anuncia también un llamado a arrepentirse, a humillarse delante de Dios,
pero se introduce por primera vez este tema tremendo en toda la Escritura, especialmente en los profetas y en el Nuevo Testamento. Vendrá un día, el día del Señor, un día de juicio, un día de ira de parte de Dios. Así que la calamidad, las langostas, la tragedia propia de un mundo caído es usado por Joel como un anuncio que anticipa el día del Señor. Y a través de la calamidad temporal, real, un llamado a volverse a Él en humillación, en arrepentimiento. Ahora, nos es necesario decir esto. Hermanos, no toda adversidad es un juicio directo de Dios por una causa específica del pecado del hombre. Ahora, aquí sabemos que la plaga de langosta lo era, porque así Dios lo revela por medio del profeta Joel. Pero aunque no toda adversidad que vive el hombre es un juicio directo de Dios, y aquí tengo que hacer un paréntesis. Miren, hermanos, es un acto ignorante atribuir el origen de cada aflicción que alguien vive a una situación específica de pecado. No toda adversidad que vive el hombre es un juicio directo de Dios. Aquí lo sabemos porque a través del profeta así lo revela. Sin embargo, aunque no toda adversidad que vive el hombre es un juicio directo de Dios, presente con esto, hermanos, las aflicciones que todos vivimos, propias de vivir en un mundo caído, son un recordatorio del estado en el que se encuentra la humanidad por el pecado y la creación a causa de ese pecado, la maldición de Dios sobre la creación y las consecuencias a causa del pecado del hombre. Y esto, aunque mal haríamos nosotros e ignorantemente de tratar de dar una explicación a una adversidad que vivimos en el día de hoy, algún tipo de pecado que en ocasiones viene y como disciplina de Dios a los hijos, pero con el solo hecho de vivir en medio de este mundo caído, aunque no venga como un juicio directo de Dios, para nosotros debe ser un recordatorio para que no nos afinquemos aquí, porque esta no es nuestra patria, porque por más que se manifieste la bondad de nuestro Dios, esta no es nuestra nación. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial y tenemos ejemplo en los hombres de fe, aún del Antiguo Testamento, que teniendo promesas temporales, dice la Escritura en Hebreos, que las vieron como eso, como temporales, porque esperaban lo que es eterno, lo que trasciende, lo que es sublime. De allí que es una torpeza cuando se toma el Antiguo Testamento y la gente se queda en la temporalidad de las promesas. Todos estos eran tipos, una manifestación de la benignidad de Dios sin lugar a dudas. Todos queremos protección, todos queremos ser prosperados, todos queremos salud. Hermanos, pero en medio de este mundo caído, nada de eso debe ser tesoro que debe ser buscado, sino los tesoros eternos. Estos eran tipologías. Es una cuestión ignorante reprender al saltón, al revoltón, a la oruga y a la langosta por las cosas que pasan aquí, sin que miremos en la tragedia actual, que vendrá un día, el día del Señor, un día de juicio, y que ante el anuncio nuestro corazón continuamente se manifiesta en humillación y arrepentimiento delante de Dios. Segundo escalón, Joel pasa de la tragedia actual, la plaga de langostas, como un anuncio, como una metáfora de un juicio mayor de Dios. Y ante el anuncio de este juicio mayor de Dios,
un nuevo llamado, y esto es una constante, y esto tiene un propósito. ¿Un nuevo llamado a qué? Al arrepentimiento, a volverse al Señor, a humillarse al Señor, a humillarnos delante de Él por nuestro proceder. Joel capítulo 2, versículo 1. Aquí pasa entonces de la tragedia actual al anuncio de un juicio mayor. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene ¿qué? El día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén se dará la tierra delante de él, y detrás de él, o sea, después de que haya pasado, como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Joel pasa de la invasión real que están viviendo, de una plaga en toda su dimensión, de langostas, como un principio, como un anuncio, como una advertencia de un día aún más terrible. Un ejército organizado, feroz, que arrasa con todo lo que se atraviesa. La mayoría de los exégetas bíblicos coincide con que esta es una advertencia muy temprana. Mire que tan solo hace unos 100 años el reino se ha dividido, pero aquí se ve una advertencia muy temprana de un juicio mayor, un juicio que Dios traería a la nación por mano de un ejército terrible como el que aquí es descrito, los babilonios. Los babilonios finalmente destruyeron Judá, quemaron el templo, tumbaron los muros y se los llevaron al exilio prisioneros. Ezequiel, por ejemplo, relaciona directamente ese día del Señor como un juicio que Dios trajo sobre su pueblo. ¿A causa de qué? Y esto lo estaremos anunciando en todos los profetas menores, que aunque Dios envió a sus santos hombres a anunciar sobre el día del Señor, arrepiéntanse, humíllense, vengan delante de Él, conviértanse de su mal proceder, el pueblo solo se endureció más y más y más. Somos el pueblo de Dios. Aquí queda su santo templo, su santo monte. No seremos consumidos. Y a los profetas que les gusta el billetico, paz, 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 nada va a pasar. Cualquier relación con el día actual no es pura coincidencia. Y Dios trajo su juicio por los babilonios. Y aquí lo que nosotros vemos es un anuncio muy temprano de ese juicio. Dice Ezequiel: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y cuando uno ve el contexto de Ezequiel 13, se da cuenta que está hablando a ese momento de los babilonios. Ahora, vamos a Jeremías 6:22 sin perder el texto de estudio. Fue sobre todo el profeta Jeremías quien anunció, hermanos, de una manera muy clara, que Dios castigaría las infidelidades del pueblo por medio de los babilonios. Jeremías 6:22 en adelante. Dice: así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte,
Una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son, no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montará a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. O sea, contra Jerusalén. Una tragedia actual, langostas, en toda su dimensión. Un llamado al arrepentimiento y a la humillación. Una tragedia actual que advierte sobre un juicio mayor a causa del pecado del pueblo. En ese sentido, hermanos, el día del Señor tendría un cumplimiento cercano para el pueblo de Dios, que ya veremos más adelante en la exposición de los otros libros de los profetas menores. Así que aquí encontramos una característica de la escritura profética, de los libros proféticos, de la profecía bíblica. En oportunidades vemos que los profetas traen un anuncio que tiene un cumplimiento cercano. En este caso, que vendría juicio de parte de Dios a través de los babilonios sobre su pueblo por su mal proceder. Pero a la vez, y esta es la característica, en ese cumplimiento cercano, el profeta da por el obrar de Dios un anuncio escatológico. O sea, un anuncio que tiene que ver con el final de los tiempos. ¿Qué es lo que nosotros entonces estamos viendo aquí? Una calamidad actual, un anuncio aún mayor, pero aún en ese anuncio aún mayor, en medio de la profesión que da Joel del mensaje, la mente del que lee en la escritura debe ir inmediatamente a aquel que es el día del Señor. Porque aunque hay un cumplimiento allí, en el momento del juicio de Dios por Babilonia, esto tan solo es una muestra más del juicio de Dios sobre toda nación, sobre todo hombre, sobre toda carne, en el día en que Él vuelva. Ahora, Joel no solamente advierte lo que se les viene encima si no se arrepienten, sino, y hermanos, yo espero que con esto, si alguien mantenía esa frase profana que mencioné al principio, también el Señor, como en toda la Escritura, desde Génesis 3:15, inmediatamente después de que el hombre cae, una manifestación de su gracia y su misericordia, anuncia también la misericordia que Dios tendrá en caso de que se vuelvan al Señor. Y por eso nuevamente, como ya lo hizo con las langostas, ante el anuncio de este juicio inminente, un nuevo llamado al arrepentimiento y a la humillación. Joel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Ustedes logran entender esta expresión? O sea, con sinceridad, no externamente. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es Él y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele el castigo. Decir tal cosa, y me tocó repetirla aunque no quería, que mi Dios es el Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, esto solamente puede proceder por lo que mencioné de la pereza y falta de formación a la hora de ir a la palabra del Señor, sino la realidad es que no han leído la palabra de Dios. Las manifestaciones del juicio de Dios, de acuerdo a su carácter santo y justo, Él no comulga con el pecado y debe, por quien Él es, castigarlo. Siempre van unidas con una expresión, una manifestación de su gracia y de su misericordia. Nuestro Dios es inmutable. Dios no ha cambiado del antiguo al nuevo. Cristo Jesús
Es aquel que más habla incluso de la condenación eterna. No, hermanos, esta es la realidad de la humanidad después de la caída. Aquel que ha creado todo, aquel que mantiene todo en existencia, aquel que es celoso de sí mismo y que es santo, 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 debe castigar el pecado. Es una ofensa contra su santo ser. Es una ofensa contra quien Él es. Es dar algo de sí, la vida, y nosotros usarla, viviendo de una manera totalmente contraria de quien Él es, el pecado. Usar algo que es un regalo de Dios, la vida, para vivirla en algo que Dios aborrece. Hermanos, esto lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo. Pero a Dios sea la gloria, y agradecemos que también es una manifestación de su gracia siempre ante un anuncio de un juicio inminente. ¿Cuál será la respuesta de Dios ante el arrepentimiento? Joel señala la benignidad y el favor de Dios. A pesar de que es culpable del pecado, quien se vuelva a Él, humillado y arrepentido, recibirá las manifestaciones del favor de Dios. Ahora, para ilustrar esa benignidad de Dios, ante el arrepentido que se vuelve a Él, usa un lenguaje que es rico en imágenes de protección, prosperidad y frugalidad que una comunidad agrícola entiende perfectamente. Joel 2:18, en una lectura larga en adelante, dice: en respuesta al arrepentimiento que pudiese tener el pueblo, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverderán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, o sea, apenas para las cosechas, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y en el 26 y 27, la promesa de que su pueblo nunca más será avergonzado. Esta es una expresión, esta es una manera de hablar del mensaje de Dios a través del profeta Joel para manifestar esto, hermanos. La benignidad y el favor de Dios, la respuesta que Dios promete a todo aquel que, escuchando el mensaje de un día de juicio, viene a Él arrepentido. Su benignidad, su favor. Esto no representaría nada para nosotros si dice que nuestro lagar va a estar lleno de vino y de aceite, porque no creo que ninguno aquí tenga un lagar. Y que nuestras eras tendrán trigo. Ni tenemos tierras o unos pocos, mucho menos eras, y mucho menos somos cultivadores de trigo. ¿Qué expresa esto y que el pueblo entiende? Que aún a pesar de la calamidad que han vivido y de la posible terrible calamidad que vendrían, si se arrepienten a Dios, si se vuelven a Él, si se humillan, si le buscan con sinceridad, Dios derramará su favor. Dios, en su bendita palabra, nos promete
que Él no echa afuera a nadie que viene con un corazón sincero y arrepentido. Hacer de esta promesa una promesa de prosperidad aquí es perder totalmente el sentido del mensaje que en este momento el profeta está teniendo ahora. Calvino no tenía temor de decir lo siguiente: aunque ese es el mensaje principal, los creyentes podemos dar fe de que habiéndonos dado lo más importante, reconciliación, salvación en Cristo Jesús, nosotros podemos afirmar: Dios es bueno, Dios es generoso, Dios suple nuestras necesidades. Así es, hermanos. Pero en este peregrinaje, todo esto son manifestaciones temporales del favor de Dios. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Somos administradores de esos bienes del Señor. Añadiduras le llama la palabra. Hacer del mensaje de los profetas una promesa de riqueza en este tiempo es una barbarie con las Escrituras. Están pescando la codicia del corazón del inconverso y por eso esas iglesias se llenan. ¿Qué pagano no quiere la promesa de prosperidad, salud, riqueza, éxito para tu vida? Volvemos a mí. ¿Por qué pereceréis, oh casa de Israel? Venid con un corazón sincero. Y la respuesta de Dios: Cristo Jesús, reconciliación, pago por el pecado, justificación, aprobación, adopción, hijos, nos llama. Y por supuesto, cuando la providencia de Dios así lo tiene a bien para nuestra formación, su favor, aún en medio de nuestro peregrinaje. Hermanos, hasta aquí esto es lo que presenta Joel al pueblo. Advertencia sobre un juicio, llamado al arrepentimiento, llamado a volverse al Señor, promesa de perdón y reconciliación como respuesta divina a todo aquel que viene en esta condición. Pero la dura historia es que la nación no prestó atención a las advertencias que el Señor hizo por medio de sus siervos los profetas, como muy probablemente algunos de los que están aquí sentados oyendo al Señor de barba domingo tras domingo no prestará atención a la advertencia. No es raro. En medio del pueblo de Dios hay muchos que no vienen con corazón sincero. Y si no se transformarán, ¿cuál es el propósito? Pues podremos decir: profeta hubo en medio de ustedes que les anunciaron lo que se venía. Advertidos estamos. Corramos a Cristo. Vengamos a Él en arrepentimiento y fe, porque si no, así te parezca esto una fábula, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jerusalén, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, hijos de Abraham somos, fue destruido hasta las cenizas, el templo quemado, su pueblo llevado en cautiverio. La advertencia era real y aún así permanece una promesa de misericordia y gracia. Dios prometiendo guardarse un remanente escogido por amor de su nombre. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, presenta a su pueblo como un pueblo duro de cerviz, a Dios como un esposo fiel y a su pueblo como una esposa adúltera, a Dios como un labrador fiel que hace todo en su viña y a su viña dando mal fruto. J. Scott comenta: Israel como nación
nunca disfrutó de estas promesas ante el arrepentimiento. Siguió adelante de una maldad en otra hasta que le vino el juicio anunciado. Hermanos, solo la promesa de una obra de redención, de liberación de esa esclavitud, de vivir, de ser vivificado todo aquello que está muerto, de cambiar el corazón de piedra por uno sensible a la voz de Dios, de darnos su Espíritu Santo. Solo esa promesa da la esperanza de un cambio de ese estado de incapacidad y dureza que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Es hasta ridículo predicar sobre triunfos morales en el Antiguo Testamento. No los hay. De fe, sí. Pero el pueblo estaba guardando la promesa de un nuevo pacto que Dios haría. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso estaban aguardando. Este es el panorama del pueblo allí en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Dios anunciando su gracia a un remanente. Así que hemos visto cómo el mensaje de Joel presenta ese anuncio del día del Señor. Y con él, la promesa del Espíritu Santo de una manera que lo ha presentado escaladamente, como lo hemos explicado. Y el cumplimiento en su sentido pleno, ya no en una calamidad temporal, ya no en un terrible juicio que va a venir, sino el anuncio del día del Señor, el gran día, escatológicamente hablando, del final de los tiempos. Y la promesa del Espíritu Santo es presentada aquí en el tercer escalón por el profeta Joel de la siguiente manera. Versículo 28. Después de esto, y esta expresión es muy importante, después de esto. Después de esto, ¿alguien sabe a qué se refiere? Después de esto es de lo que él ha dicho que sucederá si ellos se arrepienten. Después de un arrepentimiento sincero, de un corazón transformado. Promesa que nunca se dio, ni se vio cumplida, como afirma Scott, en la nación de Israel, sino que siguieron de maldad en maldad hasta que le vino el juicio. Después de esto también es importante en el sentido de que habla del final de los tiempos, como ya lo vamos a ver. ¿Qué pasará? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. ¿Cuándo? En aquellos días. Ok, ¿cuándo son esos días? ¿Cuándo es ese después de esto? Pedro nos lo enseña con toda claridad. El escritor bíblico, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Hechos 2, 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que estamos estudiando. Y en los postreros días, esto es muy importante, dice Dios, esta es la promesa, un anuncio de un juicio, pero también una promesa tremendamente importante en el plan de redención también. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños,
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El escritor inspirado, Pedro, sobre Joel, inicia diciendo que Joel dice en los postreros días. Y cuando está diciendo esto de en los postreros días y trae la promesa que se da en Joel, es porque está dando explicación a todos los judíos y las demás personas de nacionalidad distinta que estaban ahí en el día de Pentecostés, que veían a estas personas obrando de una manera maravillosa y hablando en un lenguaje que ellos entendían que era de su propia tierra. Y Pedro, predicando el evangelio, dice que esto que ellos están viendo es el cumplimiento de la promesa de Joel. Y esto es muy importante en el sentido del día del Señor, porque si se ha cumplido la promesa, entonces estos son los postreros días. El día del Señor traía la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, y Pedro anuncia que lo que ellos están viendo es el cumplimiento de ellos. Los postreros días han empezado. El día del Señor está a las puertas. Y ya voy a explicar ello. Quiero dar un comentario de Simón Kistemaker al respecto. Los judíos presentes en Pentecostés saben que Joel había profetizado la venida del Señor en los postreros días o los últimos días. En estos postreros días de cumplimiento, Dios concede su bendición a su pueblo que se arrepiente. ¿Recuerdan el llamado al arrepentimiento de sus pecados? Estos días inauguran la era mesiánica en la cual Dios derrama su espíritu sobre todo aquel que viene arrepentido, su pueblo. Así que esto es tremendo. Pedro está anunciando, se ha cumplido la promesa. Y si se ha cumplido la promesa, estamos en los postreros días. Y si estamos en los postreros días, el día del Señor se ha acercado. Hermanos, la primera venida de Cristo como siervo y el cumplimiento de su obra redentora es la que asegura, es lo que permite el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo aquel que se vuelva a Dios en arrepentimiento y fe. Así que, aunque los judíos no lograron ver o no quisieron ver la venida del Señor como siervo que anunciaba las Escrituras, aunque en ellas también se anunciaba su venida en gloria a juzgar en el día del Señor, esa primera venida del Cristo, del Mesías como siervo, permite por la obra de Cristo el cumplimiento de la promesa de que ya no estarían como ese pueblo de Israel, tratando y solo siendo salvos como todos lo somos por la gracia del Señor, pero en un círculo decadente que finalmente les lleva a las consecuencias del juicio sobre ellos. Nunca pudieron, no pudieron, porque el Espíritu Santo de Dios era una promesa después de la obra del Señor Jesucristo. Mira, hermanos, yo entiendo que veamos los actos de heroísmo. Yo entiendo que nosotros veamos la fe de los creyentes del Antiguo Testamento. Pero aún el mismo Juan el Bautista es señalado como el Señor Jesucristo como uno de los más pequeños entre los siervos con lo que va a venir hacia adelante. Nosotros vivimos después de una obra consumada del Señor Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo habitando en nosotros es lo que hace posible que nosotros no estemos en una espiral descendente de tratar y no poder. Y si eso es lo que estás viviendo, ven a Cristo. Arrepiéntete de corazón sincero,
porque la evidencia de una salvación real es una santificación. Yo entiendo que se vea el Antiguo Testamento y los hombres y mujeres de fe como ejemplo, pero no se puede comparar lo que vivimos los creyentes bajo el nuevo pacto, la obra consumada de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, pagados ya los pecados y dirigiendo nuestro corazón hacia las cosas de Dios. Esa es la diferencia entre la ley que muestra nuestra incapacidad y la presencia del Espíritu Santo que nos devuelve a la ley para cumplirla con capacidad. Las personas que hablan de que nos capacita con poder y se refiere a las cosas que son llamativas y no entiende el obrar de Dios en el creyente para proclamar sus verdades y vivir una vida santa, se queda con lo que le llama la atención, pero no con el fondo y la esencia de la promesa. Yo entiendo que veamos el Antiguo Testamento como algo llamativo, que un tipo se meta en un pozo con una espada y mate un león. Pero la capacitación del Espíritu Santo de los creyentes en el nuevo pacto por la obra de Cristo es la promesa aquí anunciada a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Hermanos, esa primera venida de Cristo como siervo en su obra empieza el inicio de ese final de los tiempos, la promesa ya cumplida en Pentecostés, como habla Pedro. ¿Qué estamos esperando? La segunda venida en gloria a juzgar. El tiempo que estamos viviendo después de su primera venida y la espera de su regreso, la Escritura lo llama postreros días, Hechos 2:17. No vayan allá, la consumación de los siglos, dice Hebreos 9:26. Los postreros tiempos, dice Pedro 1:20. El último tiempo, dice Primera de Juan 2:18. No estés esperando los postreros tiempos y los últimos días hasta el último momento. En los últimos momentos en que ya el Señor va a vivir, los estamos viviendo. ¿Y qué es lo que muestra esto? Un sentido de advertencia. El mismo sentido de advertencia que proclamaba Joel a ese pueblo. Volveos a mí, arrepentíos, venid con un corazón sincero. Y ya venido el Cristo, la promesa es la siguiente: te daré de mi Santo Espíritu. El espiral descendente no será más entre su pueblo. El cumplimiento de una nación santa, de una nación de sacerdotes en nosotros, la iglesia de Cristo neotestamentaria, se cumple para su gloria y para su honra. El lenguaje que usa Joel aquí describe la capacitación futura de los creyentes con el Espíritu Santo, pero utilizando un lenguaje que describe la dotación que en el Antiguo Testamento se hacía a ciertos individuos, sus siervos los profetas, a veces a los reyes. ¿Y cómo venía esa capacitación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Temporalmente. ¿Y cómo los capacitaba? ¿Para cumplir qué? Una labor específica. Y después los capacitaba, cumplía la labor, pero la habitación del Espíritu Santo no era continua, venía sobre algunos. De allí que cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, es una promesa en contraposición a cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Unos individuos de manera temporal y para capacitarlos por una labor específica. A nosotros no. Su presencia es continua y para toda nuestra vida
en Cristo. Ahora, el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento sobre esos siervos ¿para qué? Profetizaran. Cuando algunos dicen a Moisés, ahí hay unos que están profetizando, Moisés le dice, ya quisiera que todo el pueblo profetizara. O sea, que tuviera la capacidad dada por el Espíritu Santo, que les capacitaba para hacer su obra. Ya quisiera yo, como un anhelo. En Pentecostés se cumple. ¿En qué sentido? La presencia del Espíritu Santo en todos los creyentes. Ahora, cuando venía sobre estos siervos en el Antiguo Testamento para que profetizaran, para que trajeran el mensaje de Dios a su pueblo, ¿cómo se manifestaba la revelación de Dios en estos hombres? Con visiones, con sueños. ¿Es así o no? Esas eran algunas de las formas como Dios traía su revelación a los siervos, los profetas. Por eso Joel está hablando en el sentido en que estas personas eran capacitados, pero ahora con una promesa. Ya no va a ser temporal y ya no va a ser sobre unos pocos, será sobre toda carne. ¿Y a qué se refiere sobre toda carne? Por la obra de Cristo viene el Espíritu Santo a todos los hombres sin distinción. No. La promesa del Espíritu Santo es para ¿quiénes? Los creyentes. De allí que Él dice, para expresar que no es sobre individuos en particular y temporalmente, dice, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes y vuestros ancianos, vuestros siervos y vuestras siervas, ya no son solo unos pocos, ahora son todos los creyentes. Ahora, quedarse con las formas temporales en las que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento para capacitar a unos hombres en particular durante un tiempo temporal, es precisamente leer el Antiguo Testamento sin entendimiento. Algunos se quedan en las formas descritas aquí por Joel y citadas por Pedro, pasando por alto que estos eran medios de revelación no comparables. Estos sueños, visiones, eran medios de revelación no comparables con la revelación plena que tenemos en Cristo Jesús acerca de Dios, la imagen visible del Dios invisible. De allí que el escritor de Hebreos diga, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, Antiguo Testamento, visiones, sueños, en otro tiempo, a nuestros padres, por los profetas. El que lo entendió, lo entendió. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, leer la promesa de Joel y quedarse con las manifestaciones descritas antiguotestamentarias sin poder ver la promesa sublime del Espíritu Santo en nosotros, con la revelación perfecta y completa de lo que Dios tenía para revelar a su pueblo en Cristo Jesús y que tenemos contenido en la Biblia ahora, es una torpeza. Es falta de trabajarle un poco al entendimiento de las Escrituras. Todos los que reclaman nuevas revelaciones al día de hoy están diciendo lo siguiente: la revelación del Señor Jesucristo, del Dios invisible, es incompleta. Están diciendo esto: la Escritura que tenemos nosotros no está completa. Necesitamos adicionales. No, hermanos, estas no son las convicciones del pueblo cristiano. Este es el grave daño
del pentecostalismo y carismatismo al día de hoy. En los postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Es significativo, hermanos, y con esto terminamos, que en ese sentido escatológico del día del Señor, en el cumplimiento pleno, en el fin de los tiempos, se mantengan aún en ese cumplimiento todos los aspectos anunciados escaladamente por Joel, cuáles para hoy y cercanos, viviendo el tiempo postrero que estamos viviendo los últimos días. Arrepentimiento, volverse al Señor, anuncio de un juicio, esperanza de misericordia, gracia para un remanente y capacitación como promesa que se cumpliría. Hermanos, nuestro Dios es inmutable. Desde el Antiguo Testamento se ha empezado a revelar progresivamente su gracia y su salvación en Cristo Jesús. Y nosotros ahora somos beneficiarios de vivir un tiempo glorioso. Se ha cumplido desde Pentecostés en cada creyente. Hermano, regocíjate en el Señor. Refúgiate en Él. No proclames incapacidad. Pero si tú que estás viviendo una vida contraria a lo que dices ser, no calmes tu conciencia con una tranquilidad acerca del día del Señor. No rasgues tus vestidos, rasga tu corazón y ven a Él. El creyente vive en un crecimiento en santidad. El círculo decadente y la capacidad de Israel del Antiguo Testamento ha quedado atrás por la obra redentora de Cristo Jesús. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes los santifica para crecer a la imagen de Cristo. Todo el capítulo 3 que ustedes tienen por delante y que pueden leer en sus casas, habla de ese día del Señor escatológico de esta manera: un juicio a las naciones y después de ello un tiempo glorioso e indescriptible para su pueblo. Amigo que nos acompañas hoy por primera vez, o amigo que hace rato estás viniendo con un corazón duro, es probable que en algún momento las circunstancias adversas que tengas que atravesar, amigo que vienes por primera vez, es probable que la circunstancia adversa que estás viviendo te haya traído hasta aquí hoy buscando el favor de Dios. Porque aunque no venga como un juicio directo de Dios, las tribulaciones y la adversidad y las aflicciones de este tiempo presente, en muchas oportunidades son usadas por el Señor para atraer a su pueblo escogido. Pero esto que te voy a decir puede sonar muy fuerte, pero es de vida o muerte literalmente. ¿Has venido aquí porque te quebraste? ¿Has venido aquí porque estás enfermo? ¿Has venido aquí porque estás mal en los negocios? ¿Has venido aquí por cualquier aflicción que hayas venido? ¿Te abandonaron? ¿Te engañaron? ¿Te robaron? ¿Te desahuciaron? Ninguna advertencia presente como las langostas, ni ninguna calamidad que estés viviendo o que pueda venir a tu vida, como lo que pasó con los babilonios sobre el pueblo, se compara con la ira de Dios derramada por la eternidad sobre todo hombre que no se vuelva a Dios en arrepentimiento, buscando su perdón. La adversidad de esta vida, la desazón de una vida que pierde sentido, las aflicciones presentes, la enfermedad y la muerte no son más que recordatorios
de las consecuencias de habernos apartado de Dios en el pecado. El mensaje se mantiene para ti también en esta mañana. Vuélvete al Señor. En Cristo Jesús hay perdón, hay vida eterna para todo aquel que no rompe sus vestiduras, sino su corazón en humillación. Y amado hermano en Cristo, con respecto al día del Señor, al día del juicio, nuestra perspectiva es totalmente distinta. No temas, hija de Sión, en el sentido bíblicamente aplicado a nosotros. Todo aquel que confiese, no de dientes para afuera, una confesión real, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:15 en adelante. Ven, Señor Jesús. Así termina la Escritura. Ven, Señor Jesús. La diferencia es abismal. Los creyentes lo esperamos con gozo, y las tribulaciones presentes nos ayudan a anhelar la pronta venida del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias